Hola, buenos días. Empezaré por presentarme. Mi nombre es Estrella Perdomo, soy doctora en enfermería y responsable de la Unidad de Heridas Complejas de Atención Primaria de Gran Canaria, que está ubicada en el Centro de Salud de Miller Bajo, y miembro del comité director del GENEAUP, que es el Grupo Nacional de Úlceras. Y hoy pues vamos a hablar de un problema muy importante, de la prevención de las lesiones de los pies de los diabéticos. Hasta ahora han sido los pies de los diabéticos los grandes olvidados. Nos hemos centrado a lo largo del tiempo en valorarles las retinografías, en valorar el funcionamiento renal, en valorar si tienen eventos cardiovasculares porque son más propensos a tener infartos o ictus. Y los pies de los diabéticos se han quedado un poquito ahí en el limbo. Ahora es momento de darnos cuenta de que hay una patología importante dentro de los diabéticos, que es cómo les afecta la diabetes a los pies. ¿Qué se conoce como pie diabético? Bueno, hay un montón de definiciones, pero realmente pie diabético son aquellas lesiones que aparecen en los pies de los diabéticos, que generalmente concuerdan con cosas que tienen los diabéticos, como es la falta de sensibilidad, el problema en la circulación arterial, ¿vale? Y que luego se agravan con otros factores que ahora vamos a ver, cómo es la infección, ¿vale? Esto es terrible, el tema de la diabetes, ¿vale? Que termina siendo importante a la hora de ver cómo afecta a los pies. Fíjense ustedes, más de 366 millones de personas en el mundo son diabéticos. 366 millones. En España hay mayores de 18 años aproximadamente un 14%, es decir, que de cada 100 personas, 14 son diabéticos. Hay más hombres diabéticos que mujeres. ¿Es la diabetes la primera causa de que se queden ciegos? O sea, la diabetes provoca ceguera, provoca el que el riñón no funcione bien y terminen o en diálisis o inclusive teniendo que ponerse un trasplante renal. Es la primera causa de amputación, ¿vale?, en un diabético. Amputaciones que no tienen que ver ni con un accidente de coche, ni de moto, ni de nada. Es por la propia diabetes. Y es la primera causa, la diabetes, de muerte asociada con eventos cardiovasculares. ¿Qué quiere decir? Que los diabéticos tienen muchas más posibilidades de tener infartos o ictus que los que no son diabéticos. Y generalmente saben ustedes que hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Todos estos problemas que les he dicho están más asociados a los diabéticos tipo 2 que a los diabéticos tipo 1, ¿vale? En el 90% de los casos, en diabetes tipo 2. Y cuando ya se une diabetes, obesidad e hipertensión, esa es ya una bomba de relojería. Un diabético que es obeso y que además es hipertenso ya tiene muchas más probabilidades de tener efectos muy adversos. ¿Qué esperamos para el año 2030? Es para ponérsenos los pelos de punta, que 1 de cada 10 personas a nivel mundial sea diabético, ¿vale? Todos los millones de personas que somos en el mundo, pues 1 de cada 10 en poquitos años será diabético. Miren, las amputaciones o las posibilidades de amputaciones aparecen siempre, generalmente, porque van asociadas a los problemas de pie, después en el 15% de los diabéticos, y generalmente no es al principio, sino cuando ya llevan aproximadamente 10 años de diabéticos es cuando empiezan a verse problemas en los pies. Pero fíjense que ese 15% aumenta, las amputaciones aumentan cuando hay una lesión en el pie, ya no son 15%, ya estamos en un 20%. Y cuando además esa lesión se infecta, ya no hablamos de un 20%, hablamos de un 40%. Es decir, que un diabético con una úlcera en el pie que se infecta tiene un 40% de probabilidades de terminar amputado. En definitiva, vemos en general un pie sano, un pie normal, un pie de alguien que tiene diabetes pero que no se manifiesta nada. A la larga, ese pie se convierte en un pie de riesgo, en un pie con posibilidades de tener un problema. Y ese pie de riesgo al final se convierte, como ustedes ven aquí, en un pie
aquí no se ve bien, pero en esta parte de aquí del final, en un pie diabético ya con lesiones. ¿Cuáles son las primeras características que suele manifestar el pie de un diabético? Dos, básicamente. Pierden la sensibilidad, es decir, que se pueden clavar una chincheta a veces y no se entera. Se pueden quemar con agua caliente al ducharse y no se enteran. ¿Vale? O hacerse una cortada, un corte, una herida, porque van descalzos, o una quemadura en la playa y no se enteran. Y otro problema asociado es que las arterias de los pies, de las piernas, perdón, se obstruyen, se tupen y no llega sangre a la parte de abajo. Básicamente esas son las dos manifestaciones más importantes de los problemas de los pies de los diabéticos. Estas dos cosas hacen que el pie, que es el que ven ustedes a la izquierda, el pie, aquel de allá, el pie normal, a la larga, un pie de riesgo, y más tarde, cuando hay factores desencadenantes, que ahora hablaremos cuáles son, termina ese pie de riesgo convirtiéndose en una lesión, como la ven aquí. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? En un pie de un diabético, como pueden ver aquí, hay dos tipos de factores. Factores externos. ¿Por qué pueden aparecer las lesiones? Por factores externos o factores desde fuera, o factores internos, desde dentro. Factores desde fuera, como les decía, una quemadura, un golpe, un roce, una cortada que se hagan en la playa, cualquier cosa de eso es un factor externo, externo al propio paciente, y se produce la lesión. Y después hay factores internos. ¿Qué quiere decir eso? Que un pie deformado, en un pie diabético deformado, obviamente al apoyar inadecuadamente, va a ser, ¿qué es lo primero que va a ser? Un callo, y debajo del callo aparecerá una lesión. Como ustedes ven aquí debajo en esta, ¿ven cómo los deditos están totalmente deformados? ¿Ven cómo está apoyando donde no debe en esa zona? Y ahí aparece la lesión. Esto es lo que generalmente se manifiesta en una lesión. Esto los que, si son diabéticos o conviven con diabéticos, verán que aparecen en la parte esta, debajo, lo que nosotros llamamos los metas, en la base, cuando terminan los dedos, ahí están apoyando mal y ahí aparece un callo. Debajo del callo terminan, ¿lo ven? En la figura de arriba, cómo se va haciendo el callo y se termina rompiendo y aparece una lesión, ¿vale? Y ven abajo como hay deformidades del pie, ¿vale? ¿Ven? Este pie, el pie de la izquierda es totalmente cabo, ese pie está apoyando de manera inadecuada. ¿Lo ven ahí en la parte de abajo de la imagen? Al lado de donde están los dos pies, ese pie es anormal, tiene mucha cavidad, ¿vale? Está al lado contrario, el que se conoce como pie de Charcot, que baja la bóveda del pie y en la zona del medio del pie donde se apoya, aparecerán ahí las lesiones. O los deditos, vean cómo los dedos totalmente deformados, aparecerán las lesiones por la parte de arriba por el roce con el zapato, ¿vale? Y si encima es una persona que usa zapatos, las mujeres lo usan mucho, zapatos estrechos, aparecerán las lesiones entre los dedos por estar apretando, ¿vale? Cuando ya tenemos las lesiones, ¿qué puede ocurrir para que se agraven esas lesiones y todavía se complique más el proceso? Pues miren, la infección. Las lesiones infectadas en los pies de los diabéticos son mucho más graves que en una persona que no tiene azúcar, ¿vale? Se infectan con mucha rapidez y además esa infección progresa más rápido que en una persona que no lo es. La isquemia, es decir, la falta de riego porque las arterias están obstruidas. El que se prolongue mucho tiempo la úlcera en el tiempo, la cronicidad, cuanto más tiempo está abierta esa úlcera, más va a complicarse, ¿vale? Otras complicaciones como puede ser el que aparezcan, aparte de la infección y de la falta de riego, pues que aparezca una infección más profunda que afecta al hueso. Ya no es solo el tejido de fuera, es el hueso, la complicación es aún mayor. Y todo esto, en definitiva, va a terminar en un aumento de la amputación, va a provocar una amputación. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que tiene un pie en un diabético? Úlceras anteriores. Un diabético que tiene una úlcera que se ha curado y vuelve a salir, ya nos está alertando de que ese pie está apoyando mal,
Si ha salido una úlcera, se ha curado y vuelve a salir, está en ese callo, quiere decir que ese pie está apoyando mal, ¿vale? O que tenga amputaciones anteriores, que ya nos está diciendo que algo viene desde atrás. Por supuesto, la pérdida de sensibilidad. Miren ustedes, yo he sacado de los pies de los diabéticos cristales, chinchetas, agujas, picones, de una semana. No tienen sensibilidad, no lo notan, ¿vale? Por supuesto, la falta de riego en la arteria, las deformidades de los pies, porque esas deformidades que va a provocar, juanetes, dedos en garra o en martillo, va a provocar callos, debajo de un callo siempre a la larga va a aparecer una úlcera, ¿vale? Que los diabéticos, otro grave peligro es que los diabéticos desconozcan cómo se tienen que cuidar los pies. El primero que tiene que aprender la gravedad de una lesión en el pie de un diabético es el propio diabético, y el que tiene que empezar a controlarse y a mirarse los pies para evitar que eso aparezca. Por supuesto, el tabaquismo. Los diabéticos que fuman son una verdadera bomba de relojería. La nicotina del tabaco hace que se estrechen las arterias. Si a eso le sumamos que ya son arterias que ya vienen obstruidas por la propia diabetes, imagínense ustedes, todavía menos sangre va a llegar. Que esté mal controlado la glucemia. O sea, ustedes saben que la hemoglobina glicosilada es lo que nos dicen cómo el diabético está haciendo su dieta. Cuanto más descontrolada está la dieta, más alta es la hemoglobina glicosilada. Y un diabético que tiene esa hemoglobina mal, quiere decir que come mal. Cuanto más descontrolado está, más grave es el factor de riesgo para que aparezcan estas lesiones. Y como les decía, diabéticos de más de 10 años de evolución. Además, hay que añadirle otro problema. Los diabéticos pierden la visión. Por lo tanto, como no ven bien, aunque tengan algo clavado, si no lo ven, no lo sienten y no lo ven, pues para ellos aquello está bien, ¿vale? Y a veces también, tal como está la sociedad, el déficit de recursos económicos o sociales, incluso familiares, cuando no es lo mismo que un diabético viva con su familia, que si él no ve, su mujer o sus hijos le puedan ver el pie por ver si hay algún problema, a que un diabético viva solo, que encima no ve bien y no siente en la planta del pie. Eso es un problema añadido para ese diabético. Por lo tanto, como ven ustedes, estas complicaciones muchas veces ya cuando aparecen son irreversibles, pero se pueden prevenir, ¿vale? Se pueden prevenir y controlar su evolución hasta en un 85%. ¿Cómo las podemos prevenir? Con prevención, ¿vale? Prevención, que ahora hablaremos el resto de la charla de lo que es, de qué prevención tenemos que hacer con los pies de los diabéticos. Con la formación a los pacientes y a los familiares sobre el proceso que se les viene encima. El tratamiento, por supuesto, interdisciplinar. ¿Esto qué significa? Que en la úlcera de un diabético tenemos que entrar un montón de gente a trabajar, ¿vale? La enfermera, el médico de cabecera, el cirujano vascular muchas veces, traumatólogo, o sea, un montón de disciplinas sanitarias tenemos que trabajar todos codo con codo en lo que es la lesión de un pie diabético. Y, por supuesto, una supervisión, quiere decir un control exhaustivo cuando aparece esa lesión, ¿vale? Un control exhaustivo. Yo le digo siempre a mis pacientes, prefiero trabajar de más ahora que después. Si hay cualquier herida, cualquier lesión, aunque sea una tontería, venga a verme. Prefiero verlo y decirle que es una tontería y decirle que vaya para su casa, a que me venga dentro de 3 semanas ya con un pedazo de úlcera que muchas veces termina con la amputación del miembro, ¿vale? Bueno, pues vamos a entrar un poco en lo que es la prevención. ¿Qué podemos hacer desde el ámbito sanitario, trabajando con los pacientes para que esas lesiones no aparezcan o aparezcan lo más tarde posible? Y que si aparecen se curen lo antes que se pueda para que no terminen con la amputación del miembro. ¿Qué objetivos nos vamos a marcar con la prevención? Primero que nada, identificar el grado de riesgo del pie diabético. ¿Qué significa eso? Que yo no sé si alguno de ustedes es diabético o es familiar, pero si es diabético yo no puedo viéndoles la cara si tiene un pie de riesgo más alto o más bajo. Tendré que hacer algo, ¿no? Solo con verles la cara no puedo saberlo.
Por lo tanto, veremos que hay unas herramientas para detectar el riesgo que tienen, porque en función del riesgo hay que hacer unas cosas u otras. Hay que educar al paciente, a la familia, en la prevención de esas lesiones, ¿vale? Y, por supuesto, establecer unas pautas de tratamiento y de visitas a las consultas para evitar que aparezcan las lesiones. Hay que hacer un examen general cuando viene el paciente. Esos que ven ustedes ahí son unos zapatos de un paciente. Como ustedes comprenderán, esos zapatos son inviables para que un paciente camine. Ese pie está apoyando totalmente mal. Va a apoyar donde no es y al apoyar inadecuadamente las lesiones aparecerán, ¿vale? Entonces hay que ver qué zapatos tiene el paciente, ¿vale? Cómo están de desgastados, si están limpios o no, porque también los he visto, por ejemplo, venir con unos zapatos llenos de barro que ha entrado dentro. Ellos no sienten las pelotitas de barro y siguen caminando y se hacen las lesiones, ¿vale? Hablaremos también de los medias y los calcetines, que también son importantes dentro de ese calzado. Hay que verle los pies, hay que ver cómo está la piel y las uñas de ese pie, ¿vale? Hay que ver si los pies tienen aspecto enrojecido, si están oscuros, cianóticos, si hay zonas donde la piel es brillante, si está seco. Tengan en cuenta de que hay una cosa que generalmente presentan los diabéticos y es que no les suda el pie. A los diabéticos no les suda el pie por su propia diabetes. Un pie que no suda es un pie seco y un pie seco es un pie que se agrieta con mucha facilidad. Ya tenemos abierta la puerta, ya está la lesión hecha. Y todo viene por no haber prevenido que está deshidratado, ¿vale? Tenemos que ver si hay una lesión, si hay infección o no. Y sobre todo valorar los espacios entre los dedos, que muchas veces, como no tienen sensibilidad, ahí aparecen grietas, aparecen cosas y el diabético no lo nota. Yo he encontrado ahí hasta trocitos de piedritas. Han ido a caminar por el campo, se le ha metido una piedra entre dedo y dedo y ahí sigue. Cuando se duchan no se secan bien, no se miran bien entre los dedos y ahí aparece la piedra, lleva una semana machacando la zona entre los dedos, ¿vale? Y por supuesto, si hay callos, si hay zonas hiperqueratóxicas o ampollas, inclusive debajo de la uña, eso hay que ir a hablar siempre con la enfermera y no ponerse nada. Después veremos en las recomendaciones, ni callicidas, ni piedrapomes, ni nada por el estilo, porque eso ya es abrir la herida, ¿vale? Por supuesto, si hay úlceras, eso tiene que ser directamente a su enfermera. Y todas esas uñas que ustedes ven ahí deformadas son de pies de diabéticos, todas, ¿vale? Porque las uñas de los diabéticos se enferman, se engrosan, y aparecen un montón de enfermedades distintas en las uñas. ¿Las ven ahí? Onicogrifosis, onicomicosis, ¿vale? Todas son enfermedades diferentes que afectan a los diabéticos porque son diabéticos. Hay que valorar también la estructura del pie, los músculos y los huesos del pie, porque van a aparecer deformidades, ¿vale? Miren en esa imagen de la izquierda, ¿ven los deditos torcidos? ¿Dónde van a aparecer las lesiones? En la parte de arriba por el roce del zapato, pero también en la base del dedo por el roce con la plataforma del zapato, ¿vale? Miren en la segunda imagen, ¿le ven las lesiones chiquititas en la punta en la parte de arriba de los dedos? ¿La ven? Eso es por el roce del zapato. Y esta imagen que ven aquí, a la tercera, fíjense en la parte de aquí, en esta zona de aquí, la bóveda del pie se ha bajado y el hueso interno que tenía que estar así, el pie está así y está apoyando, como si fuese en la planta de un oso. Claro, el pie no está preparado para que se apoye en la base, en el centro del pie. Miren cómo ya tiene una lesión ahí en esa zona, ¿vale? Otras cosas, esto es lo que su enfermera le hará cuando vayan ustedes a la consulta, cuando vaya el diabético a la consulta. Ver la estructura del pie, ver cómo está la piel, ver las uñas, todo eso lo va a ver la enfermera, pero también va a hacer una serie de exploraciones, lo que se llama exploración neurológica. Esto es para saber la sensibilidad del pie. Es simplemente coger
como una especie de tanza, ¿saben lo que es la tancita esa? Dura, que lo que hace es tocarle en ciertas partes de la planta del pie. Lo ven ahí en la imagen, los redondelitos, son donde la enfermera les va a tocar y ustedes con los ojos cerrados, los pacientes con los ojos cerrados dirán si tienen sensibilidad, si lo sienten o no lo sienten, ¿vale? Conforme más veces les toque y hay menos sienta el paciente, pues ya sabemos que tiene déficit de sensibilidad. No siente, no tiene sensibilidad en el pie, ¿vale? ¿Qué otra cosa va a hacer la enfermera? Tocarle los pulsos para ver si ahí llega sangre con la arteria o no, ¿vale? Inclusive les mandarán a hacer esta prueba que ven aquí, que se llama índice tobillo-brazo. Nada, es una prueba que se hace en los centros de salud para ver la concordancia que hay entre la tensión arterial del brazo y de la pierna que le están valorando. Bien, con toda esa información que ya la enfermera ha cogido, podemos ponerle riesgo al paciente. Ya entonces ya este señor, que no lo conocía de nada, ya le puedo decir, usted tiene un riesgo bajo, moderado o alto de desarrollar una lesión en el pie. ¿Van entendiendo la dinámica, cómo es la valoración de los pies? Y en función del riesgo, lo vamos a ver con más o menos frecuencia, ¿vale? Un riesgo bajo, con que lo veamos una vez al año y le hagamos todas esas series de revisiones, es suficiente. Pero cuando ya hablamos de un riesgo medio, tenemos que verlo entre 3 y 6 meses. Y cuando ya hablamos de un riesgo alto, lo tenemos que ver cada 1 o 2 meses, ¿vale? Según el riesgo, aparte de saber cuándo lo vamos a volver a ver, les recomendaremos una serie de cosas. Por ejemplo, cuando el riesgo es bajo, que lo vamos a ver una vez al año, lo que le tenemos que decir es, y esto es para todos, medidas higiénicas. Es decir, lávese bien entre los pies todos los días, séquese muy bien entre los dedos, no deje humedad, ¿vale? Míreselos diariamente. Míreselo bien cuando se lo está secando, si tiene algo entre los dedos o en la planta del pie. Aquí con un riesgo bajo puede tener un calzado normal, cómodo, después hablaremos de lo que es el tipo de calzado y las características, pero puede llevar un calzado estándar, un calzado normal. Cuando hablamos de riesgo moderado, que lo vamos a ver entre 3 y 6 meses, seguimos diciéndole que tiene que mirar las medidas higiénicas. Pero ya aquí no hablamos de que pueda llevar un calzado normal. Aquí ya le decimos, porque generalmente suelen tener callos, vaya al podólogo para los callos. Pero además hay que hacerle un estudio de la pisada, porque tendrá que llevar generalmente una plantilla o una órtesis, porque está apoyando mal, ¿vale? Y ya aquí tiene que llevar un calzado que llamamos terapéutico, ya es un calzado para diabéticos, no vale cualquier zapato, ¿vale? Porque además tiene que cumplir unos requisitos, porque dentro tiene que llevar una plantilla, ¿vale? A veces también aquí tiene que intervenir, a veces cuando ven el pie aquel que decía de Charcot, aquel que bajaba, muchas veces tenemos que mandarlo luego a cirugía o a traumatología para corregir esas deformidades, o cuando tiene un juanete muy importante o unos dedos en garra muy altos, a veces tenemos que recurrir a un especialista para que corrija ese problema, porque si no, ese juanete va a seguir teniendo lesiones ahí por el roce, ¿vale? Y por supuesto, el seguimiento de las enfermeras y de su médico de cabecera, eso es básico. Cuando ya estamos en el riesgo alto, el que tenemos que verlo cada 1 o 2 meses, seguimos teniendo lo anterior. Lávese todos los días, valórese los pies, mire entre los dedos. Y aparte de eso, las plantillas. Y aparte de eso, el calzado, que ya no es solo terapéutico, porque a veces los diabéticos tienen unas deformidades tan impresionantes en los pies que ya no encuentran un zapato en estándar, o sea, aunque sea para diabético ya no lo encuentran hecho y a veces tienen que hacérselo a medida. Tienen unas deformidades tan importantes que tienen que hacerse los zapatos a medida, ¿vale? Y por supuesto, como les digo, tienen que a veces ir a especialistas
de trauma, de cirugía vascular, ya de segundo nivel, porque desde atención primaria tenemos unas limitaciones, obviamente. Bien, esto es lo que nosotros hacemos. ¿Qué recomendamos a que hagan los pacientes diabéticos? Importante, el ejercicio. Un diabético tiene que hacer ejercicio, tiene que caminar, como mínimo caminar a diario, ¿vale? Tiene que gastar esa glucemia. No debe fumar, no debe beber ningún tipo de alcohol, tenemos que hacerle educación para la prevención de esas lesiones y para el control de su diabetes. Y algo muy, muy, muy importante, la dieta, ¿vale? Un diabético se sienta en un banco con 3 patas. La dieta, el ejercicio y el tratamiento. Si una de las 3 patas falla, se rompe la pata y el banco se cae. El diabético que está sentado encima también, ¿vale? Por lo tanto, no me vale que diga, no, yo me tomo las pastillas, no, yo sí camino media hora y luego, ¿hace usted la dieta bien? Bueno, me paso un poco. Bueno, pues, si no se hacen las 3 cosas bien, obviamente ese banco va a terminar cayéndose. La dieta, la dieta que los diabéticos están hartos de oír cada vez que van a las consultas con sus enfermeras y sus médicos, donde les dicen que deben disminuir la ingesta de hidratos de carbono. Ahora está muy de moda el tema del método del plato, que desde mi punto de vista es una de las características, de las fases o de las formas de cuidar la alimentación de los diabéticos, que es muy cómoda, ¿vale? Es simplemente un plato, el plato que van a utilizar el diabético para comer. La mitad del plato debe contener verduras o ensaladas. La otra mitad se divide a su vez en 2 trozos más. En la mitad deben de ir las proteínas, que debe ser la carne o el pescado que vayan a comer, y en el otro trocito, en el otro cuarto de plato, tienen que entrar todos los hidratos, es decir, si se va a comer un pan, un trozo de pan, si se va a comer un trocito de papa, si va a comer un poco de arroz, todo tiene que entrar en ese cuartito, ¿vale? Porque lo que tenemos que disminuir es la ingesta de hidratos, no las proteínas ni tampoco las verduras o las ensaladas, ¿vale? Es un método muy cómodo de utilizar para un diabético que no le obliga a veces a estar pesando 100 gramos de una cosa, 100 gramos de otra, que es algo que los diabéticos no llevan muy bien, sobre todo porque no es un proceso que vaya a durar 2 días, sino el resto de su vida. Porque muchas veces esto, desgraciadamente, que ven ustedes aquí, es lo que sucede. Generalmente el diabético lo peor que lleva por ese orden es la comida, el ejercicio y lo último es la medicación. Miren lo que sustituye. ¿Están viendo lo que sustituye el pie amputado? ¿Qué es lo que sustituye al pie amputado? Es un caramelo, ¿vale? Una golosina. Desgraciadamente eso es lo que sucede. Bueno, con esto que les digo, como mínimo, tienen que tener una revisión anual los diabéticos una vez al año, como mínimo. Si ustedes o sus familiares son diabéticos y no les han revisado los pies, contacten con sus enfermeras. Oye, es que me he enterado que hay una revisión y tienen que citarlos para hacer la revisión. ¿Qué recomendaciones vamos a dar para los diabéticos? ¿Vale? Que se tienen que mirar, ya se lo he dicho varias veces durante la charla, mirar todos los días la planta del pie y entre los dedos. ¿Buscando qué? Pues pequeñas grietitas, ampollitas, pequeños abscesos, si hay sequedad, si hay enrojecimiento, todo lo que a ustedes les parezca que es anormal en el pie, cuando lo ven, contactar. Si no lo puede hacer el propio paciente, pues porque tiene problemas de visión, como ya hemos dicho, que se lo diga a un hijo o a su mujer o a su marido, mírame aquí que yo no me veo bien, ¿vale? Y siempre, 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 ante cualquier duda sobre esto, contactar con la enfermera. Los pies tienen que mantenerse limpios y secarlos con una toallita suave, ¿vale? No se deben dejar en remojo, porque un pie que se deja en remojo es un pie que se va a humedecer mucho y eso puede provocar lesiones. Si se va a lavar, que sea con agua templadita,
Comprobar siempre la temperatura antes. He visto más de 4 diabéticos que abren el chorro del agua caliente, sale el agua caliente, le cae en el pie y hasta que no miran para abajo y se ven aquel pie enrojecido no se dan cuenta porque no tienen sensibilidad, ¿vale? Y se han hecho una buena quemadura en el dorso del pie por el agua caliente de la ducha. Como les decía, secar muy bien entre los dedos, siempre sin frotar. Las uñas no se cortan. Las uñas se liman con una lima de cartón. Preferiblemente se debe de ir al podólogo, ¿vale? El problema que tenemos en esta comunidad autónoma es que el podólogo no está dentro del sistema sanitario, entonces se lo tiene que financiar el propio paciente. Si no lo puede hacer, por lo menos utilice una lima de cartón, no corte las uñas, límelas, ¿vale? Intentar no hacer cortar por las esquinas para que la uña no se clave después. Hay que hidratar la piel. Ya les decía que los pies de los diabéticos son pies que están muy secos. Hidratarlos con un producto adecuado. No ponerse esa hidratación, esa crema entre los dedos para que no les macere. Ojito con las mujeres, porque muchas veces utilizan en casa zapatillas abiertas y terminan secándosele el talón del pie y esa sequedad provoca grietas en el talón y ahí tenemos ya el problema añadido, ¿vale? Siempre tener un calcetín, algo que impida que ese talón esté reseco, ¿vale? Hay algunas cremas especialmente diseñadas para el proceso que al final de la charla, si tiene alguno interés, se los comento. Y por supuesto, nada de productos con alcohol, ni colonias, ni nada de esto, porque lo que va a hacer es secarles más. Importante, el zapato, ¿vale? El zapato tiene que ser un zapato que encaje bien en el pie, que soporte el peso, que no sea estrecho, que no les provoque enrojecimientos ni roces. Para eso hay que mirarlo, porque el diabético que no tiene sensibilidad y se pone un zapato que le roza hasta que no ve a algún familiar que tiene una ampolla y se la ha roto, pues puede estar ahí todo el tiempo con eso porque no tiene ningún tipo de... no aprecia el dolor ni le molesta. Si tiene necesidad de ponerse una plantilla, la plantilla tiene que caber cómodamente en el zapato. Quizás necesite un número más de lo que normalmente lleva, si tiene que aplicarse una plantilla de descarga. Además tiene que tener como 1 o 2 centímetros más ancho de lo que es el contorno del pie, ¿vale? No debe tener las puntas estrechas, esto lo tienen más las mujeres que los hombres, esos zapatos con puntas estrechas que le aprietan los dedos uno con otro. Y deben no ir con zapatos planos, sino todos, hombres y mujeres, deben de llevar un tacón aproximadamente entre 2 y 4 centímetros, que es lo más cómodo para caminar, ¿vale? La puntera debe ser ancha. Se debe ajustar con velcro o con cordones, el talón debe ser rígido y la suela debe ser flexible. El material de los zapatos no debe ser un zapato comprado en los chinos, debe ser un zapato de material noble, de piel, un material que no tenga costuras, ¿vale? Porque las costuras del zapato también pueden hacer lesiones. Los zapatos deben comprarse, y ahora lo veremos, a última hora del día, cuando tienen el pie hinchadito. No se levanten de la cama y vayan a comprarse los zapatos, porque van a tener lo mismo, van a llevar en esa situación un número de, no sé, 32, 38, y cuando a la noche sería un 39, porque el pie está más hinchado. Deben comprárselo siempre a última hora del día. Otra cosa importantísima: aunque estamos aquí en un clima que lo permite, los diabéticos no pueden ir con sandalias ni con zapatillas abiertas, ni esos zapatos de velcro que se ponen en verano. Eso es invitar a tener lesiones. Un diabético tiene que pensar que es diabético los 365 días del año. No puede ir con una plantilla, unas zapatillas o unas zapatillas de estas de playa, aunque haga calor, porque eso es invitar a que aparezcan las lesiones. Importante, revisar siempre el calzado antes de ponérselo, como no tienen sensibilidad, si dentro hay algo, cualquier cuerpo extraño que haya entrado en el zapato, no sé, un picón o tal, pues eso no lo va a notar. Comprobar con la mano siempre, ¿vale?
que hay dentro del calzado, que no hay dentro del calzado nada. Esto es lo que les decía, a última hora del día es cuando hay que ir a comprarse los zapatos. Y por supuesto, nada de comprarse unos zapatos y decir, bueno, pues ahora voy a ir a caminar por las canteras. No, ese día no se puede ir a caminar con esos zapatos por las canteras. Hay que ir poniéndoselos poquito a poco para que los zapatos, el pie se vaya adaptando. No comprárselos e ir a caminar, porque si le va a hacer un roce, ese día caminando por las canteras se lo va a hacer un destrozo. ¿Vale? Como les decía, ahora vamos a hablar de los calcetines, que también son importantes. Los calcetines deben de ser de algodón o de lana, no deben ser calcetines de licra, ¿vale? Mejor que sean de color claro, blanco, crema. ¿Por qué? Porque si hay cualquier lesión que el paciente no nota, si le sangra, por ejemplo, y es un calcetín blanco, puede verlo cuando se lo quita, dice, mira, aquí hay una mancha de sangre del pie. No, que los calcetines no sean apretados, no tengan una banda de elástico que les apriete, porque tenemos que tener en cuenta que muchos de los diabéticos tienen problemas de arteria, que no llega sangre. Si le apretamos todavía, más problemas va a tener. Y además, si son calcetines que están muy desgastados, esa gente que tiene unos calcetines que del talón se ha desgastado, eso hay que desecharlo, porque el desgaste ese está indicando que ahí está apoyando más de la cuenta y ahí va a ser la lesión. Aunque se vaya a la playa, hay que llevar siempre zapatos. Un diabético no puede caminar por la playa aunque sea arena. No sabe la temperatura. He tenido pacientes con la planta del pie completamente quemada por caminar por la arena caliente de la playa, porque no lo notan, ¿vale? No ir con calcetines o sin zapatos, ni dentro de casa ni fuera. He visto pacientes que dicen, no, yo es que dentro de mi casa voy en calcetines. Pues no, porque ahí también van a aparecer las lesiones por ir en calcetines dentro de la casa, ¿vale? Como les decía, en la playa hay que tener mucho cuidadito y tampoco usar estos instrumentos nuevos que hay para masajearse el pie ni nada por el estilo, porque ellos, al no notarlos, se pueden hacer daño. Cuando tienen frío, no se pueden usar bolsas de agua caliente ni almohadillas eléctricas. He visto pacientes también con quemaduras en las plantas del pie por tener frío y ponerse la almohadilla eléctrica a toda pastilla. Como les decía, no poner los pies de remojo ni usar callicidas. Es muy frecuente ver el paciente que tiene un callo, va a la farmacia y le dice de la farmacia, ponte esto, que esto está bien. Se pone el callicida y termina ese callo provocándole ese callicida provocándole una herida en el pie. Donde tiene el callo le provoca una úlcera, que nosotros llamamos úlceras neuropáticas, por precisamente el callicida, que lo que hace es corroerle. Esta que ven aquí de autocuidados, de la prevención, esto lo tienen todas las enfermeras, las enfermeras de los diabéticos en las consultas. Estas recomendaciones en papel. Importantísimo, el autocuidado. Los pacientes tienen que autocuidarse en la prevención y cuando hay una lesión, autocuidarse en la evolución de la lesión. Tenemos que enseñarles a los pacientes a que estén alerta sobre las complicaciones que pueden haber. Un diabético que no tiene sensibilidad tiene una lesión que se está yendo a curar con su enfermera y esa lesión generalmente no duele porque no tiene sensibilidad. Si ese paciente empieza a tener dolor, ¿qué significa? Que esa lesión está bastante más grave, más profunda, ha evolucionado hacia la gravedad. Y es un motivo para que ese paciente, dentro de sus autocuidados, llame o vaya a la enfermera, oye, que llevo 2 días, que no me toca venir a curar, pero es que llevo 2 días con este dolor y me están doliendo más de la cuenta, ¿vale? Otra cosa importante, los cuidadores informales. Yo estaba hablándoles todo el rato de los cuidados de las enfermeras, de los médicos, pero es que los cuidadores informales de esa mujer, ese marido de esa diabética o ese diabético, es fundamental también a la hora del cuidado de los pies de los diabéticos, ¿vale? Ahí ven a esa señora que está cuidándole a su marido los pies, fíjense que ya tienen todos los dedos amputados de ambos pies, ¿vale? Ella está hidratándoselos. Se trata
con la prevención de evitar estas situaciones. Todos estos pacientes que ustedes ven aquí son pacientes diabéticos con amputaciones por la patología diabética, ¿vale? Yo sé que estas imágenes son un poco impactantes, pero es que es la realidad de lo que va a vivir un diabético si no tiene ningún tipo de cuidado con esto, ¿vale? Intentemos con esto evitar que aparezcan esas lesiones y que podamos mantener el mayor tiempo posible unos piececitos como los tiene este bebé. Y bueno, nada más. Gracias por su atención. Aquí terminamos la presentación esta y para las personas que están presentes en la sala, pues ahora en este momento es el momento de hacer cualquier pregunta que quieran que yo les conteste. Gracias.